La vida no cambia cuando lo deseas. Cambia cuando decides hacer algo por ti. Vivimos esperando el momento perfecto, la señal adecuada, la aprobación de alguien más. Y en esa espera se nos escapan los días. Se nos apaga el entusiasmo y comenzamos a vivir en modo automático. Pero lo que quizás no te han dicho es que no necesitas más tiempo, más suerte ni más motivación. Lo que necesitas es volver a ti, a lo que importa de verdad. Este video es un viaje hacia tu interior, un llamado a despertar, a tomar decisiones con sentido, a dejar de vivir para otros y comenzar por fin a vivir para ti. A través de 10 lecciones inspiradas en la filosofía estoica, descubrirás cómo recuperar el control de tu mente, de tu tiempo y de tu paz. No te prometo soluciones mágicas, pero sí un punto de partida real, porque si estás aquí, no es por casualidad, es porque dentro de ti ya estás listo. Nadie va a salvarte. Hay una idea que muchos arrastran durante años casi sin darse cuenta, la idea de que en algún punto del camino algo o alguien aparecerá y pondrá todo en orden, que llegará una persona, una oportunidad, un golpe de suerte o un instante de revelación que de un momento a otro cambiará por completo el rumbo de su vida. Pero eso no va a ocurrir. Esperar un milagro no es un plan, es una forma silenciosa de rendición. Vivimos condicionados por historias de salvación. Nos han enseñado desde pequeños que siempre hay un héroe dispuesto a rescatarnos, una señal que lo ilumina todo. Una voz que llega desde afuera para decirnos qué hacer. Pero esa expectativa, aunque reconfortante, es una de las trampas más peligrosas en las que puedes caer. Porque cuanto más esperas que alguien venga a salvarte, menos haces por salvarte tú. Epicteto, uno de los grandes sabios del estoicismo, lo entendía con claridad. No hay salvación fuera de ti. Él nació esclavo, sin derechos, sin libertades, sin garantías. Y aún así enseñó que la verdadera libertad no se encuentra en las circunstancias externas, sino en cómo decides enfrentarlas. No es lo que te sucede, lo que te define, decía, sino cómo respondes a ello. En otras palabras, puedes estar rodeado de caos, de incertidumbre, de dolor, y aún así conservar tu dignidad si decides tomar el timón de tu propia vida. Esa es la clave. No hay rescate que venga del exterior. Nadie va a tocar a tu puerta con una solución perfecta. Nadie va a sentir lo que tú sientes, ni luchar tus batallas, ni cargar con tu historia. Y eso, aunque puede parecer duro, es también profundamente liberador. Porque si la responsabilidad es tuya, el poder también lo es. Lo que más desgasta al ser humano no es la adversidad, sino la espera. Esperar que el jefe reconozca tu valor, que tu pareja cambie, que la economía mejore, que un golpe de inspiración te arranque de la rutina. Vivimos en pausa creyendo que la vida verdadera empezará cuando tengamos más tiempo, más dinero, más apoyo, menos miedo. Pero lo cierto es que mientras esperamos el tiempo sigue su curso y no espera por nadie. Detente un momento y sé honesto contigo mismo. ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar por estar esperando el momento perfecto? ¿Cuántas veces has postergado una decisión importante, una acción necesaria por temor a fallar o por confiar en que ya llegará su hora? El problema con eso es que rara vez llega. Lo que sí llega y rápido es el arrepentimiento. A veces, el miedo se disfraza de prudencia. Te dice, espera un poco más. No es el momento, quizá mañana. Pero cada vez que le haces caso, te alejas un poco más de ti mismo. El miedo te hace pequeño. La acción, aunque imperfecta, te devuelve tu tamaño real. Y aquí entra en juego la sabiduría estoica. No se trata de controlar lo que no depende de ti, sino de dominar lo que sí está en tus manos. Tu actitud, tu disciplina, tu decisión de actuar aunque el entorno no sea ideal. Hay personas que pasan la vida como si estuvieran en una estación de tren. Miran cómo otros suben y avanzan mientras ellos se quedan sentados esperando que algo cambie. Observan con una mezcla de admiración y envidia,
sin notar que el tren no va a detenerse por ellos, que si quieren subirse tendrán que levantarse y correr. La vida no se detiene. No va a adaptarse a tus inseguridades. No va a enviarte una señal especial para decirte ahora sí. ¿Y entonces qué haces? ¿Te quedas ahí mirando cómo otros avanzan o decides levantarte aunque sea con miedo y dar un paso hacia ti mismo? Porque ese es el verdadero punto de inflexión, cuando dejas de esperar algo externo y comienzas a moverte desde dentro. No se trata de convertirte en una persona perfecta, tampoco de resolver todos tus problemas de golpe. Se trata de dejar de culpar al entorno, a los demás, a las circunstancias. Se trata de hacerte cargo de tu vida con todo lo que eso implica, incluso con el vértigo, incluso con el cansancio. La acción en el sentido estoico no es hacer por hacer, es comprometerte contigo. Es decir, sé que esto depende de mí, y aunque no tengo todas las respuestas, no voy a seguir postergando lo que sé que debo hacer. Porque el mayor acto de madurez es entender que nadie tiene la responsabilidad de salvarte, ni tus padres, ni tus amigos, ni tu pareja, ni el gobierno, ni el universo. Y cuanto antes aceptes esa verdad, antes comenzarás a experimentar una libertad distinta, la libertad de no depender, la libertad de no pedir permiso para empezar, la libertad de actuar sin aprobación. Es ahí, justo ahí, donde nace la paz interior. No necesitas más motivación, no necesitas más consejos, no necesitas que el mundo se acomode a ti. Lo que necesitas es decidir, y una vez que lo hagas, todo lo demás se reorganiza. No porque el entorno cambie, sino porque tú cambias la forma de estar en él. Hazlo por ti, no por demostrarle nada a nadie, no por competir, no por miedo. Hazlo porque sabes que lo has postergado demasiado, porque sientes que es momento de dejar de ver pasar los días como si fueran de otro, porque estás cansado de esperar una señal que no llega, porque en el fondo sabes que ya no tienes más tiempo que perder. Esta es la lección más simple y más poderosa. Nadie va a salvarte. Y eso no es una condena, es una oportunidad. Significa que todo empieza contigo y que puedes comenzar hoy, aunque tengas miedo, aunque no sepas cómo, aunque te tiemblen las piernas. Tú decides, pero el tiempo no espera. El tiempo que tiras no vuelve. Hay algo más valioso que el dinero, más escaso que la energía, más irrecuperable que cualquier pérdida material: tu tiempo. Y sin embargo es lo que más fácilmente desperdicias. Lo entregas, sin pensar, lo regalas a lo que no importa, lo dejas escurrirse entre los dedos mientras te dices que mañana será distinto. Pero la verdad, aunque cueste aceptarla, es clara y contundente. El tiempo que tiras no vuelve, y cada minuto perdido no es solo un número que desaparece del reloj, sino un pedazo de vida que ya no recuperarás. Vivimos en una era donde es fácil perderse. Un simple vistazo al teléfono basta para que te atrapen noticias irrelevantes, discusiones que no te incumben, opiniones de personas que ni siquiera conoces, o el drama constante de otros que, sin pedirlo, terminan ocupando espacio en tu mente. Sin darte cuenta, puedes pasar horas atrapado en un ciclo de consumo pasivo, deslizar, mirar, opinar, volver a deslizar. ¿Y qué queda al final de ese proceso? Nada, solo una sensación extraña de vacío y la impresión de haber estado ocupado sin haber hecho realmente nada. La filosofía estoica, con su sabiduría milenaria, no ignoraba este peligro. Para los estoicos, el tiempo era el recurso más sagrado, el único bien verdaderamente tuyo. Séneca lo dijo con brutal honestidad. No es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Y tenía razón. El problema no es la falta de horas, sino lo que hacemos con ellas. Estamos rodeados de estímulos que compiten por nuestra atención, y sin una conciencia firme es fácil entregarse a lo banal mientras se posterga lo esencial. Cuando caes en el hábito de consumir sin propósito, entregas tu vida a cambio de nada y no lo notas de inmediato, porque se disfraza de entretenimiento, de distracción inocente, de solo 5 minutos más. Pero esos minutos se suman.
Y cuando miras atrás descubres que perdiste semanas, meses, incluso años, en cosas que no te dejaron ninguna huella. No aprendiste, no creciste, no avanzaste. Simplemente dejaste pasar el tiempo. El drama ajeno no es tu responsabilidad. Los conflictos en los que no participas, las discusiones digitales, las comparaciones vacías con vidas editadas. Todo eso es ruido. Y cuanto más tiempo le dedicas, menos espacio queda para lo que verdaderamente importa tú, tu camino, tus metas, tu bienestar. Estás aquí para vivir tu vida, no para consumir la de otros. Detente y observa tu rutina con honestidad. ¿Cuántas horas al día dedicas a cosas que no te aportan nada? ¿Cuántas veces has caído en la trampa del scroll infinito viendo vídeos que no recuerdas escuchando? Conversaciones que no cambian tu vida, atrapado en una marea de información inútil. No se trata de demonizar la tecnología, sino de usarla con criterio. El problema no es la herramienta, sino el uso inconsciente que hacemos de ella. El tiempo para los estoicos debía vivirse con intención. Cada acto, cada pensamiento, cada decisión era una oportunidad para cultivar la virtud, para acercarse a la sabiduría, para crecer. No porque fueran obsesivos, sino porque entendían algo que a menudo olvidamos, que la vida no garantiza otro día. Y cuando tomas verdadera conciencia de eso, todo cambia. Ya no vives por inercia, sino con propósito. Ya no consumes, eliges, ya no reaccionas, decides. ¿Y cómo se empieza a cambiar esa dinámica? Con un gesto tan simple como poderoso: claridad. La claridad es el antídoto del desperdicio. Cuando sabes lo que quieres, dejas de entretenerte con lo que no importa. Por eso te propongo algo directo y práctico. Haz una lista de lo que realmente quieres lograr. No la escribas pensando en lo que los demás esperan de ti. Escríbela con honestidad brutal. ¿Qué deseas de verdad? ¿Qué metas tienes guardadas hace años? ¿Qué anhelos has silenciado por miedo o distracción? Escribe esa lista como si tu tiempo dependiera de ello, porque así es. Tal vez descubras que hay cosas que has postergado durante demasiado tiempo. Tal vez te des cuenta de que has llenado tus días de tareas que no te acercan a nada importante. Y en ese instante, estarás en condiciones de tomar una decisión distinta. No necesitas grandes transformaciones. Basta con pequeños ajustes. Cambiar una hora de redes por una hora de lectura. Cambiar la crítica por la flexión. Cambiar la espera por una acción concreta. A veces lo más transformador es también lo más sencillo. No subestimes el impacto de ese cambio. Cada minuto que decides usar con conciencia es un paso hacia tu mejor versión, y no necesitas que todo sea perfecto para empezar. Solo necesitas empezar. En lugar de preguntarte por qué no tienes tiempo, empieza a preguntarte en qué lo estás gastando. En lugar de lamentarte por lo que no hiciste, haz algo hoy, por pequeño, que sea que te acerque a lo que sí quieres. Deja de regalar tu atención a lo que no te suma. No estás aquí para ser espectador de la vida de otros. Estás aquí para vivir la tuya, para construir algo con sentido, para descubrir de qué eres capaz cuando dejas de mirar afuera y empiezas a mirar dentro. Eso es lo que enseñaban los estoicos, que la verdadera riqueza no está en acumular cosas, sino en saber usar bien tu tiempo, que la paz no se encuentra en el ruido, sino en la elección consciente de dónde pones tu energía. Y sí, es fácil caer, es fácil volver al piloto automático, pero también es posible volver al presente una y otra vez. No te castigues si te distraes, pero no dejes que esa distracción se convierta en tu forma de vida. Recuerda, lo que haces con tu tiempo lo haces con tu vida. Cada segundo que dedicas a lo irrelevante es un segundo menos para lo que realmente importa. Por eso, la próxima vez que sientas la tentación de perderte en lo superficial, haz una pausa y recuerda esta verdad incómoda. El tiempo que tiras no vuelve. Y eso es lo que lo hace tan valioso. No puedes recuperarlo, pero puedes protegerlo, puedes honrarlo, puedes usarlo para crear, para amar, para aprender, para crecer. Tú decides en qué inviertes tu tiempo. Tú decides si tu día estará marcado por el ruido
o por la claridad. Tú decides si vas a seguir viviendo en modo consumo o si vas a empezar a construir una vida con sentido. Porque al final, lo que diferencia a quienes avanzan de quienes se estancan no es la suerte ni el talento, sino cómo eligen usar las horas que todos reciben por igual. Hazlo sencillo, haz una lista y empieza hoy mismo a invertir tu tiempo en aquello que realmente te importa. El síndrome del algún día. Tal vez sin darte cuenta te has repetido estas frases más de una vez. Algún día lo haré. Algún día empezaré ese proyecto. Algún día dejaré este trabajo. Algún día me atreveré. Y lo dices con la misma convicción con la que se hace una promesa sagrada, convencido de que llegará el instante ideal, en el que todo encaje, en el que no haya dudas, en el que el miedo desaparezca y finalmente tengas la claridad, el tiempo, la fuerza y la motivación para actuar. Pero ese día, ese famoso algún día, rara vez llega. Y cuando lo hace, suele ser demasiado tarde. El síndrome del algún día es uno de los autoengaños más comunes y peligrosos que existen. Te ofrece la ilusión de que estás haciendo algo con tu vida, cuando en realidad solo estás posponiéndola. Te hace sentir seguro, te da margen, te deja respirar. No tienes que enfrentarte al fracaso, ni al juicio ajeno, ni a la incomodidad del cambio. No ahora, puedes seguir soñando sin arriesgarte, pero soñar sin actuar es solo una forma sofisticada de inmovilidad. Una manera elegante de escapar. ¿Por qué pospones tus sueños? ¿Por qué dejas para mañana lo que en el fondo sabes que deberías comenzar hoy? A veces es miedo. Miedo a no estar a la altura, a equivocarte, a salir de lo conocido. Otras veces es comodidad. Porque lo que ya conoces, aunque no te haga feliz, al menos te resulta familiar. Y lo familiar, incluso cuando duele, puede ser más soportable que lo incierto. También puede ser autoexigencia esa idea de que si no puedes hacerlo perfecto, entonces es mejor no hacerlo en absoluto. Pero lo cierto es que esperar a que todo sea ideal es en sí mismo una excusa. La vida no se organiza en torno a tus planes, no se detiene para que te sientas listo, no se adapta a tus miedos. La vida sigue, con sus cambios, sus giros, sus imprevistos. Y mientras tú esperas el momento perfecto, ella se escapa. ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar esperando señales? ¿Cuántas ideas has guardado en el cajón del más adelante? ¿Cuántas veces has sentido ese impulso genuino de hacer algo y lo has silenciado con la misma frase de siempre? Algún día. El estoicismo no tiene espacio para el algún día. Los estoicos vivían con una urgencia serena, con la conciencia profunda de que lo único que poseían era el ahora. Marco Aurelio escribía para recordarse cada día que la muerte podía llegar en cualquier momento, no como un acto de pesimismo, sino como un llamado a la presencia, porque sabían que el tiempo es breve, que las circunstancias cambian y que nadie garantiza un mañana. Para ellos, la acción era una forma de respeto hacia la vida, y la espera, una forma de desprecio silencioso hacia lo que no vuelve. No necesitas tenerlo todo resuelto para empezar. No hace falta esperar a que las condiciones sean perfectas. Lo importante no es hacer algo grande, sino hacer algo, por mínimo que sea. Dar un paso por torpe que parezca, siempre es mejor que quedarse inmóvil con la excusa de que aún no es el momento, porque la acción imperfecta tiene una fuerza que la espera perfecta. Jamás tendrá el poder de transformar. Imagina que tu vida es un tren, un vagón que se mueve constantemente. Tú estás dentro mirando por la ventana. Llevas tiempo diciendo que algún día tomarás el control, que dejarás de ser un pasajero y te convertirás en el conductor, que cambiarás el rumbo. Pero mientras te aferras a esa idea futura, el tren sigue avanzando y tú sigues sentado contemplando el paisaje, sin darte cuenta de que cada kilómetro recorrido sin acción es un tramo de vida que ya no puedes redirigir. Ese tren no se detiene. No espera a que resuelvas tus dudas, ni a que tengas menos miedo.
ni a que te sientas completamente preparado. Si no te levantas y caminas hacia la cabina, alguien más tomará el control. O peor aún, el tren seguirá sin rumbo, llevado por la inercia de lo que otros decidieron por ti. Y cuando te des cuenta, puede que ya estés muy lejos del lugar al que querías llegar. La pregunta no es si puedes empezar, es si estás dispuesto a dejar de esperar. Porque lo cierto es que no hay ningún día más valioso que el que estás viviendo ahora. Y lo que hagas hoy, aunque parezca pequeño, es lo que definirá tu dirección. El resto son teorías, intenciones, justificaciones. Solo la acción cuenta. El miedo al fracaso es legítimo, pero no puede ser tu guía. Los estoicos sabían que no controlas el resultado, solo tu esfuerzo, que no puedes evitar la incertidumbre, pero sí puedes evitar el estancamiento. Y entendían algo esencial, que lo verdaderamente aterrador no es fracasar, sino no haberlo intentado nunca, no saber de qué eras capaz, no haber vivido tu propia historia. ¿Qué puedes hacer hoy que hayas estado posponiendo? ¿Qué conversación estás evitando? ¿Qué proyecto sigues guardando en tu mente sin darle forma? ¿Qué cambio te debes desde hace años? No necesitas resolverlo todo ahora, pero sí necesitas empezar, darle al presente la dignidad que merece. Porque mientras sigas creyendo que el mañana es la solución, seguirás atrapado en el círculo de la espera eterna. No estás solo en esto. Todos en algún momento caemos en la trampa del algún día. Pero salir de ella comienza con una elección simple: hacer algo distinto hoy, aunque sea pequeño, aunque sea incómodo, aunque no sea perfecto. Porque cuando actúas, aunque con miedo, empiezas a recuperar tu poder. Y cada pequeña acción te aleja un poco más del letargo y te acerca a una vida con propósito. Recuerda que la vida no premia al que más planea, sino al que más se mueve. Que el valor está en atreverse, no en tener todas las respuestas. Que las cosas que más te transforman casi nunca llegan en el momento ideal, sino cuando te decides a darles espacio. Deja de esperar la luz verde del universo. Enciende tu propia señal. Da ese primer paso incluso si es torpe. Cambia el algún día por hoy empiezo. Porque si no lo haces ahora, ¿cuándo? Si no tomas el control, ¿quién lo hará por ti? El tren sigue avanzando y tú tienes la llave. No lo olvides. Cada día que dejas pasar es un día menos para vivir tu verdad. Así que baja la palanca, abre la puerta y da el primer paso. Porque al final todo empieza cuando decides dejar de esperar. Deja de darle protagonismo a los demás. En algún momento, sin darte cuenta, comenzaste a construir tu vida alrededor de las expectativas ajenas. Te volviste experto en agradar, en adaptarte, en ser útil, en decir que sí, incluso cuando tu interior gritaba que no. Y lo hiciste porque pensaste que así funcionaba el mundo. Si los demás te aceptaban, entonces tú podrías aceptarte también. Pero hoy, con la voz baja de la conciencia que no se apaga, sabes que algo no está en equilibrio, que algo dentro de ti se está desgastando. La necesidad de aprobación es sutil. No se presenta como una orden, sino como una caricia disfrazada de norma social. Nos enseñan desde niños que debemos ser buenos, que complacer es parte del amor, que ceder es una forma de armonía. Y sí hay belleza en el dar, en el compromiso, en la empatía. Pero también hay peligro en olvidar los propios límites. Porque cuando das demasiado sin preguntarte por qué, te vas borrando poco a poco del centro de tu propia historia. Has vivido para agradar tanto tiempo que a veces ni siquiera sabes qué es lo que tú quieres. Estás tan acostumbrado a responder a las expectativas de otros padres, pareja, amigos, jefes, incluso desconocidos, que has dejado de preguntarte: ¿qué deseo yo? ¿Qué me hace bien a mí? ¿Qué haría si no tuviera que cumplir con el guión que me impusieron? Y la respuesta, si te atreves a escucharla, puede ser tan liberadora como incómoda. Porque no naciste para ser un personaje secundario. No viniste a este mundo para interpretar un papel escrito por otros. Tu vida no es un escenario donde debes repetir líneas para ser aceptado por un público invisible. No eres un extra en tu propia historia. Eres el protagonista.
el único con derecho a decidir cómo se desarrolla la trama, pero para asumir ese rol necesitas algo que muchos evitan: establecer límites. Poner límites no es rechazo, no es egoísmo, no es violencia, es cuidado, es dignidad, es saber hasta dónde puedes dar sin traicionarte, sin agotarte, sin dejar que tu bienestar se disuelva en la agenda de los demás. Es poder decir no sin culpa, y sí con presencia. Es entender que tu tiempo, tu energía y tu paz son recursos limitados y valiosos, y que nadie más va a protegerlos si tú no lo haces primero. Los estoicos lo entendieron con sabiduría. Vivían según sus propias reglas, no porque fueran rebeldes sin causa, sino porque tenían una brújula interna que les marcaba el rumbo. No buscaban agradar a todo el mundo. No temían al juicio ajeno. Sabían que la virtud consistía en vivir conforme a la razón y a los propios principios, no en ser aceptados por la mayoría. Para ellos el respeto auténtico no se mendiga, se cultiva desde la coherencia. Marco Aurelio, emperador y filósofo, enfrentó el poder, la política y la soledad del mando sin dejarse arrastrar por la opinión de los demás. Su objetivo no era ser admirado, sino ser íntegro. Epicteto, nacido esclavo, se liberó a sí mismo al comprender que su valor no dependía del rol que el mundo le asignaba, sino de la manera en que vivía cada día. Ambos nos enseñan que la verdadera libertad empieza cuando dejas de pedir permiso para ser tú. Es probable que si hoy te cuesta poner límites, no sea por falta de coraje, sino por una herida más profunda: la creencia de que solo vales si eres útil, si te adaptas, si estás disponible para todos. Pero eso es una trampa emocional que te encadena a una versión de ti mismo que no te pertenece, y la única manera de salir de ahí es reescribiendo tu narrativa, retomando el control y haciéndote responsable de tus elecciones. ¿Cómo se empieza a recuperar ese protagonismo perdido? Con actos pequeños pero firmes. Decir no cuando antes callabas. Postergar una cita para priorizar tu descanso. Hablar con honestidad sobre lo que necesitas, incluso si eso incomoda. Dejar de disculparte por existir. Dejar de justificar cada decisión que tomas. Dejar de cargar con la culpa que no te corresponde. Y sobre todo haciendo espacio para ti. Espacio físico, emocional y mental. Momentos para escucharte, para saber qué deseas, qué te mueve, qué te sana. Porque cuando recuperas el silencio contigo mismo, vuelves a escuchar tu verdadera voz, esa que quedó sepultada bajo años de complacencia. No se trata de volverte indiferente o egoísta, se trata de encontrar equilibrio, de ser generoso sin ser mártir, de acompañar sin desaparecer, de ayudar sin desangrarte. Porque solo cuando estás en paz contigo mismo, puedes dar con autenticidad. Solo cuando sabes quién eres, puedes compartirte sin perderte. Dejar de darle protagonismo a los demás no significa cerrarte al mundo. Significa abrirte a ti, reconocer que tus necesidades también importan, que tus sueños también merecen espacio, que tu bienestar no es un lujo sino un derecho. La próxima vez que sientas la presión de actuar por agradar, haz una pausa. Respira. Pregúntate: ¿esto lo hago por fidelidad a mí o por miedo al rechazo? ¿Esto me expande o me consume? ¿Esto me representa o me disfraza? Y si la respuesta te duele, no huyas. Mírala con ternura, pero con firmeza, porque esa respuesta puede ser el comienzo de una vida más consciente. No necesitas convertirte en otra persona para ser querido. No tienes que adaptarte a moldes que no elegiste. No estás obligado a cargar con lo que no te corresponde. La verdadera autenticidad no nace del deber, sino del permiso el que te das a ti mismo para ser quien eres, con todo lo que eso implica. Así que recuérdalo cada vez que sientas que te estás perdiendo en las expectativas ajenas. No eres un extra en tu propia historia. Tu vida no es un papel escrito por otros. Es una obra en la que tú eliges el guión, la música, los silencios y los aplausos. Y si hoy decides recuperar el centro, ya habrás dado el paso más importante.
El mundo no necesita otra persona complaciente. Necesita personas verdaderas que vivan con intención, con claridad, con fuerza interior. Personas que, como los estoicos, no teman caminar con firmeza su propio camino, aunque eso signifique ir en contra de la corriente. Y tú, estás dispuesto a volver a ocupar tu lugar en escena, porque este es tu momento, tu historia, tu vida. Y ya es hora de que brilles por lo que eres, no por lo que otros esperan que seas. El veneno de la comparación. La comparación es un veneno silencioso. No siempre lo percibes de inmediato, pero actúa en tu interior con una sutileza devastadora. Comienza como una simple observación. Alguien tiene más éxito, más reconocimiento, una vida aparentemente más plena. Y antes de que lo notes, esa comparación inocente se convierte en una grieta que debilita tu autoestima, nubla tu juicio y roba tu paz. Te dices que no importa, que solo estás observando, pero en el fondo empiezas a sentir que no estás a la altura. Las redes sociales, con toda su promesa de conexión y visibilidad, han amplificado este fenómeno hasta convertirlo en una epidemia emocional. Nos enfrentan constantemente a imágenes cuidadosamente seleccionadas, a momentos editados, a logros mostrados con filtros y luces perfectas. Pero detrás de cada foto hay una historia incompleta, una verdad que nunca se muestra del todo. Comparamos nuestras vidas reales con sus imperfecciones y matices, con versiones idealizadas que no representan a nadie en su totalidad. Y eso inevitablemente distorsiona nuestra percepción de nosotros mismos. La comparación, cuando es constante, erosiona la claridad interna, te empuja a mirar hacia afuera buscando respuestas en lugar de volver la mirada hacia ti. Te aleja de tu propio proceso, de tu ritmo, de tus valores, porque cuando te centras en lo que otros hacen, dejas de escuchar lo que realmente necesitas, pierdes foco, pierdes energía, pierdes autenticidad. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, abordó este problema con una lucidez admirable. No tenía redes sociales ni fotografías idealizadas, pero conocía la naturaleza humana y sus trampas. Escribía para recordarse que la única comparación válida es la que hacemos con nosotros mismos. No pierdas tiempo discutiendo cómo debería ser un buen hombre, decía. Sé uno. Esa enseñanza tan simple como poderosa sigue vigente hoy más que nunca. Cuando eliges compararte con los demás, estás entregando tu poder. Estás midiendo tu valor con una regla que no te pertenece, porque cada historia es única. Cada camino es distinto y cada persona enfrenta batallas que tú no ves. Lo que para ti es una debilidad, para otro puede ser un aprendizaje valioso. Lo que parece éxito desde afuera tal vez sea un disfraz de inseguridad. Lo que admiras tal vez ni siquiera sea real. No se trata de ignorar al mundo, se trata de dejar de usarlo como espejo. Tu mejor punto de referencia no está allá afuera, sino en lo que fuiste ayer. Has avanzado, has aprendido algo nuevo, has sido más honesto contigo mismo. Esa es la medida real. Compárate con quien fuiste hace un mes, un año, una década. Y si ves progreso, aunque sea pequeño, entonces estás en el camino correcto. Recuerda que el crecimiento no siempre es visible desde afuera. A veces no se traduce en éxitos públicos, sino en batallas internas ganadas en silencio, en noches donde elegiste la calma sobre el drama, en días en los que dijiste no a lo que te hacía daño, en decisiones que nadie celebró, pero que marcaron la diferencia dentro de ti. Ese tipo de logros, aunque no den likes, son los que realmente te transforman. Dejar de compararte no significa dejar de aspirar. Significa aspirar con conciencia, significa avanzar desde tu esencia, no desde la presión de parecerte a alguien más. Significa reconocer tus talentos sin la necesidad de demostrar nada a nadie. Significa ser fiel a tu proceso incluso si otros van más rápido, más alto o más lejos, según sus propios términos. Si quieres hacer un ejercicio simple y poderoso, prueba esto cada noche.
Pregúntate en qué fuiste mejor que ayer. No necesitas grandes logros. Basta con un gesto, una decisión, una intención. Tal vez hoy tuviste más paciencia. Tal vez fuiste más compasivo contigo. Tal vez tomaste una acción que antes evitabas. Todo eso cuenta. Todo eso suma. Porque la mejora personal no se mide en kilómetros, sino en dirección. El estoicismo nos recuerda que no controlamos lo que hacen los demás, pero sí lo que elegimos hacer nosotros. Y en un mundo que nos invita constantemente a mirar afuera, la práctica más valiente es mirar dentro. Ahí es donde está el verdadero trabajo. Ahí es donde puedes reencontrarte con lo que eres y con lo que deseas construir. La comparación te distrae. El enfoque en ti te eleva. Elige conscientemente a dónde diriges tu mirada, tu energía, tu intención. Y cuando sientas que el veneno de la comparación vuelve a asomar, respira hondo y vuelve a tu centro, vuelve a tu proceso, vuelve a ti, porque al final del día la única competencia que realmente importa es con la persona que eras ayer. Y si logras superarte a ti mismo, aunque sea un poco cada día, entonces ya estás ganando. Menos quejas, más acción. Hay algo en la queja que resulta seductor. Nos da la sensación de que estamos haciendo algo, de que estamos tomando posición frente a lo que no nos gusta. Quejarnos parece a simple vista una forma de reacción legítima. Nos sentimos vivos, comprometidos, incluso justos. Pero la verdad es otra. La queja, cuando se vuelve hábito, se transforma en un refugio estéril. En lugar de impulsarnos hacia el cambio, nos deja atrapados en un ciclo de frustración sin movimiento. Quejarse es cómodo porque no exige esfuerzo. Basta con señalar lo que está mal, culpar a otros, desahogar el malestar en voz alta y esperar que mágicamente algo cambie. Y sin embargo, nada cambia, porque la queja por sí sola no transforma, no mejora tu realidad, no resuelve el problema. Solo lo describe una y otra vez, mientras tú permaneces inmóvil, convencido de que esa observación constante te da derecho a merecer una vida distinta. El estoicismo, con su claridad brutal, nos invita a mirar este mecanismo con honestidad. Epicteto lo decía con firmeza: no busques que los eventos ocurran como tú deseas. Desea que ocurran como ocurren, y tu vida transcurrirá con serenidad. Es decir, deja de resistirte a lo que no puedes cambiar y comienza a actuar sobre lo que sí depende de ti. Ahí está el verdadero poder, no en la queja, sino en la acción. La diferencia entre una vida estancada y una vida en evolución no está en las circunstancias externas, sino en la actitud. Dos personas pueden vivir la misma situación difícil y, sin embargo, una se hunde en el lamento y la otra encuentra el impulso para moverse. ¿Qué las diferencia? La disposición a actuar aun cuando las condiciones no sean perfectas. La decisión de usar las manos, no solo la boca. Imagina por un momento a un jardinero. Su jardín está descuidado, lleno de maleza, marchito por el abandono. Tiene dos caminos. Puede caminar de un lado a otro quejándose del calor del terreno, de la sequía, de los vecinos, que nunca ayudan. Puede alzar la voz, culpar al clima, al sistema, al pasado. O puede tomar la pala, arremangarse y empezar a trabajar. Puede comenzar por limpiar un rincón, regarlo seco, plantar algo nuevo. Tal vez no transforme todo el jardín en un día, pero cada movimiento que hace lo acerca a la belleza que desea recuperar. Tú eres ese jardinero, y tu vida, tu mente, tu entorno emocional es ese jardín. Puedes elegir lamentarte por todo lo que no va bien, o puedes empezar a cavar. La acción, por mínima que sea, siempre es un paso hacia adelante. No se trata de hacer todo de golpe ni de hacerlo perfecto. Se trata de asumir que si no comienzas tú, nadie lo hará por ti. Y que mientras sigas esperando a tener ganas, energía o condiciones ideales, seguirás rodeado de maleza. La queja nos roba energía, nos coloca en el papel de víctimas, y si hay algo que los estoicos rechazaban era esa posición pasiva frente a la vida. Ser víctima no te da poder, te lo quita.
En cambio, cuando decides actuar aún en medio de la dificultad, recuperas tu autonomía, vuelves a habitarte. Te conviertes en protagonista de lo que vives, no en narrador de lo que sufres. Esto no significa que no puedas expresar tus emociones o sentir frustración. Por supuesto que puedes, pero una cosa es sentir y otra muy distinta es instalarse en el lamento. La queja crónica es una forma de evasión. Nos permite evitar el trabajo interno que requiere cambiar, porque cambiar cansa. Actuar implica renunciar a la comodidad de culpar al mundo, y ese es un precio que no todos están dispuestos a pagar. Pero tú estás aquí porque sabes que puedes dar más, porque sientes, aunque sea en lo más profundo, que llegó el momento de salir de ese círculo de palabras vacías, y ese despertar, por pequeño que sea, es el inicio de algo distinto. La verdadera transformación comienza en el momento en que dejas de preguntarte por qué todo está mal y empiezas a preguntarte ¿qué puedo hacer hoy con lo que tengo? No hace falta que lo resuelvas todo ahora. Solo necesitas elegir una acción, un gesto, una decisión que te devuelva el control. Puede ser organizar tu día en lugar de dejarlo al azar. Puede ser tener una conversación incómoda que llevas postergando. Puede ser dejar de repetir que estás cansado y dormir antes. A veces la acción más poderosa es también la más sencilla, y si caes en la tentación de quejarte otra vez, que sea solo por un instante, que esa queja sea la señal de que algo te molesta y no un lugar donde quedarte a vivir. Usa ese malestar como combustible. Haz que te incomode tanto que no te quede otra opción más que actuar, porque si cada vez que algo te duele, eliges mover un ladrillo en lugar de llorar frente al muro, tarde o temprano, construirás algo mejor. El mundo no cambia porque lo critiques, cambia cuando haces algo diferente. La serenidad que tanto anhelas no llegará de la mano del desahogo constante, sino del compromiso contigo mismo. Los estoicos lo sabían. No controlas lo que sucede, pero sí lo que decides hacer con ello. Y ahí, justo ahí, reside tu libertad. Así que la próxima vez que sientas que todo va mal, respira, observa, y en lugar de hablar tanto sobre lo injusto que es todo, pregunta, ¿qué está en mis manos? Porque puede que no puedas cambiar el clima, pero puedes plantar algo nuevo. Puede que no puedas controlar el pasado, pero puedes elegir cómo responder hoy. Y esa elección silenciosa pero firme vale más que 1000 palabras. Haz menos ruido con tus quejas y más ruido con tus actos. Que tu jardín no hable de lo que sufriste, sino de lo que tuviste el valor de construir. Porque al final, lo que transforma tu vida no es lo que dices, sino lo que haces, y tú, aunque aún no lo veas con claridad, tienes la fuerza para hacerlo. No todo el mundo merece tu tiempo. En un mundo que premia la disponibilidad constante, que aplaude al que siempre está para todos, aprender a decir no puede parecer un acto de rebeldía, pero en realidad es un acto de respeto profundo hacia uno mismo. Hay un momento en la vida, si se escucha con atención, en el que uno comienza a reconocer que su tiempo no es infinito, que su energía tiene un límite y que no todo el mundo merece un lugar en su agenda ni en su mente. Ese momento marca el inicio de una transformación silenciosa pero definitiva, el retorno a ti. Has crecido, creyendo que ser buena persona es decir que sí, que rechazar una invitación, una petición, un favor es sinónimo de egoísmo. Y así, sin darte cuenta, has cargado con compromisos que no querías. Has asistido a encuentros que no te aportaban nada y has dicho sí a personas que solo sabían pedir pero no dar. El problema no es haberlo hecho alguna vez. El verdadero problema es no haber aprendido a detener ese ciclo. La filosofía estoica, con su precisión austera, nos recuerda que lo único verdaderamente nuestro es el tiempo y cómo decidimos utilizarlo. Todo lo demás, posesiones, elogios, relaciones, incluso, está sujeto a variables externas, pero nuestro tiempo, ese sí es sagrado, y sin embargo lo malgastamos como si fuera inagotable. Lo regalamos a personas que no nos respetan, a obligaciones que no nos corresponden, a actividades que no nos nutren. Decir no significa cerrarse al mundo.
significa abrirse con más intención. Cuando dices no a lo que no te nutre, estás diciendo sí a tu paz, a tu descanso, a tu creatividad, a tu bienestar. Estás trazando un límite invisible pero poderoso que dice: esto soy, esto necesito, esto merezco. Poner límites no es rechazo, es claridad. Es reconocer que no puedes estar en todas partes, que no puedes complacer a todos y que no estás aquí para apagar incendios ajenos a costa de tu propia luz. ¿Alguna vez te has sentido drenado después de una conversación, cansado tras asistir a un evento que no querías, frustrado por cumplir con un compromiso que no tenía sentido para ti? Eso es tu intuición hablándote. Esa sensación incómoda no es debilidad ni ingratitud, es un aviso. Es el alma pidiendo espacio, silencio y orden. Y cuando aprendes a escucharla, descubres algo liberador. Tu agenda vacía puede ser tu mayor forma de libertad. Vivimos sobreestimulados, sobrecargados, sobreconectados. Y muchas veces confundimos estar ocupados con ser importantes, cuando en realidad estar ocupados sin propósito solo nos aleja de lo esencial. El estoicismo nos invita a eliminar el exceso, a recuperar la sobriedad en nuestras decisiones. No necesitas justificar cada no que dices. No debes sentirte culpable por proteger tu tiempo. Al contrario, deberías sentirte orgulloso de haber elegido con conciencia. Aprender a decir no es aprender a priorizarte. Es entender que aunque quieras estar para todos, tú también necesitas estar contigo, que hay momentos en los que descansar es más valioso que asistir, que el silencio puede ser más sanador que cualquier conversación forzada, y que decir no a algo externo es muchas veces decir sí a lo que te espera dentro. Tú eliges a quién abres tu tiempo, tu atención, tu energía. No todos lo merecen, no porque sean malas personas, sino porque no están alineados con tu momento, tu proceso, tus necesidades, y eso no es juicio. Es discernimiento, es madurez emocional, porque el verdadero amor propio no se mide en palabras bonitas, sino en acciones concretas, eligiendo con quién compartes lo más valioso que tienes, que no es tu dinero, ni tu talento, ni tus cosas, es tu tiempo. Haz el ejercicio de revisar tu semana. Pregúntate qué compromisos asumiste, por miedo, por culpa, por costumbre, y después, sin rencor pero con firmeza, toma decisiones. Aprende a dejar espacios vacíos en tu agenda. No necesitas llenarlos con excusas ni con ruido. Déjalos como están. Ese espacio será el aire que tu alma necesita para respirar. No le temas al vacío. En él florecen las mejores ideas, las emociones más limpias, los momentos más auténticos. Y si alguien no entiende tu nuevo límite, si intenta manipularte con culpa o chantaje emocional, respira hondo. Recuerda que su incomodidad no es tu responsabilidad. A medida que te priorices, algunos se alejarán. Eso está bien. Estás depurando tu vida de vínculos que solo sabían tomar. Estás construyendo una realidad donde tu bienestar no se negocia. En este camino no necesitas ser duro, solo claro. No necesitas levantar muros, solo sostener puertas que se abren con criterio. La firmeza no es frialdad, es coherencia. Y cuando te vuelves coherente con tu tiempo, con tus valores, con tu energía, el mundo también empieza a tratarte distinto. Así que la próxima vez que te pregunten si puedes, si quieres, si vas, haz una pausa. Escucha tu cuerpo, escucha tu cansancio, escucha tu deseo. Y si la respuesta es no, dilo con dignidad, porque cuando dices no desde el amor propio, estás diciendo sí a una vida más libre, más auténtica, más tuya. La trampa del estar ocupado. Hay una ilusión muy bien disfrazada que se ha apoderado del ritmo de nuestras vidas, la idea de que estar ocupado es lo mismo que ser productivo. En una cultura que idolatra el movimiento constante, el ruido y la agenda llena parecer ocupado se ha convertido en una forma de estatus. Corremos de un lado a otro, llenamos nuestros días con tareas llamadas pendientes reuniones.
Sin embargo, muchas veces al final del día sentimos que no hemos logrado nada realmente valioso. Lo más desconcertante es que aún agotados nos cuesta detenernos, porque en el fondo hemos llegado a asociar el descanso con pereza y la lentitud con fracaso. Vivimos en una sociedad que premia el hacer por encima del ser. Nos enseñaron que cuanto más hacemos, más valemos, que una agenda repleta es sinónimo de importancia, que si no estamos ocupados estamos perdiendo el tiempo. Pero pocos se atreven a preguntarse, ¿ocupado en qué? ¿Para qué? ¿A costa de qué? Nos movemos tanto que dejamos de percibir hacia dónde estamos yendo. Lo urgente devora lo importante. Las tareas inmediatas se imponen sobre los sueños de fondo. El ruido exterior eclipsa la voz interior. El estoicismo, con su sabiduría discreta, propone un contraste radical con esta visión. Para los estoicos, la verdadera grandeza no está en hacer más, sino en hacer mejor, no en llenar el día de actividades, sino en actuar con propósito. Marco Aurelio, en sus meditaciones, no se preocupaba por cuántas cosas lograba, sino por la calidad de sus acciones. Se preguntaba si actuaba en coherencia con sus valores, si estaba sirviendo al bien común, si sus decisiones lo acercaban a la virtud. Para él, cada acción debía ser intencionada, deliberada, cargada de significado. Cuando caes en la trampa del estar ocupado, te desconectas de ti mismo. Empiezas a vivir en automático, atrapado en una sucesión interminable de tareas que muchas veces no has elegido conscientemente. Te levantas, revisas el teléfono, contestas mensajes, cumples con tus deberes, marcas casillas. Y sin darte cuenta los días pasan, pero el alma, esa parte profunda de ti que anhela dirección, propósito y presencia, queda relegada a un después que nunca llega. Estar ocupado es fácil, es incluso adictivo. La actividad constante te da la sensación de avance, aunque no haya dirección. Es una forma de anestesia. Si estás ocupado no tienes tiempo de pensar, de sentir, de cuestionarte. Pero llega un momento en el que la inercia ya no alcanza, en el que te das cuenta de que no puedes seguir corriendo solo por correr, porque lo que realmente agota no es el esfuerzo físico, sino la desconexión interior. Y ahí empieza el verdadero cambio. La clave no está en hacer más cosas, sino en elegir con sabiduría las pocas que realmente importan. No se trata de medir el día por la cantidad de tareas cumplidas, sino por la profundidad con la que viviste cada una. Y para eso, necesitas una herramienta sencilla pero poderosa: la claridad. Saber qué es esencial, qué merece tu atención y qué puede esperar, porque cuando todo es prioridad, nada lo es en realidad. Un consejo práctico que puede cambiar por completo la calidad de tus días es este: cada mañana, antes de lanzarte al torbellino del mundo, haz una lista corta de lo esencial. Solo 3 cosas, no 10, no 20. Solo 3 acciones o decisiones que, si logras cumplir ese día, te acerquen a una vida con más sentido. Tal vez sea una conversación pendiente, avanzar en un proyecto personal, hacer ejercicio, dedicar tiempo a tu familia o simplemente sentarte en silencio a ordenar tus pensamientos. Lo importante no es la cantidad, sino el valor que esas acciones tienen para ti. Este hábito, aparentemente pequeño, puede marcar una gran diferencia. Te obliga a detenerte, a pensar, a priorizar. Te recuerda que tú diriges tu día y no al revés. Que tu tiempo no es una moneda que el mundo puede gastar como quiera, sino un recurso sagrado que tú debes custodiar con cuidado. Al hacer esta lista, no estás renunciando a tus responsabilidades. Estás eligiendo cómo enfrentarlas con más conciencia. Dejar de estar ocupado no significa volverte inactivo. Significa actuar con propósito. Significa que cada decisión, cada compromiso, cada movimiento tenga un porqué. Que no vivas por cumplir, sino por construir. Y que cuando llegue la noche puedas mirar atrás y sentir que más allá de todo lo que hiciste, viviste con intención. No dejes que tu valor se mida por la velocidad con la que te mueves, sino por la dirección que eliges. No confundas el vértigo con el progreso. No permitas que la prisa te robe la vida.
porque la vida no está en la cantidad de cosas que haces, sino en la calidad de lo que eliges vivir. Elige bien, vive lento cuando lo necesites, prioriza lo que importa. Y cada día al despertar pregúntate con sinceridad, ¿qué merece realmente mi atención hoy? Esa sola pregunta hecha con humildad y constancia puede ayudarte a salir poco a poco de la trampa del estar ocupado y a entrar en una vida con más presencia, más orden y más paz. Vive con sentido. Hay una forma de vivir que parece vida, pero no lo es del todo. Es esa rutina que repites día tras día con una precisión que asusta pero sin alma. Te levantas, haces lo que hay que hacer, respondes mensajes, cumples con tus deberes, marcas casillas, sonríes cuando debes sonreír y así transcurre tu jornada. Al llegar la noche sientes un leve vacío, una sensación sutil pero insistente de que algo falta. No sabes bien qué es, solo sabes que aunque no hay grandes dramas, tampoco hay plenitud. Y entonces caes en cuenta de que no estás viviendo, estás funcionando. Como una máquina bien engrasada pero carente de dirección interior. Vivir en piloto automático es más común de lo que parece. No requiere esfuerzo. Basta con dejarse llevar por la corriente de lo que toca hacer. Y sin embargo ese estado aparentemente inofensivo es uno de los grandes ladrones de sentido. Te roba lo más valioso, tu presencia, tu capacidad de decidir, de sentir, de conectar con lo que de verdad importa. Te transforma en un espectador de tu propia existencia, en alguien que está pero no habita. Los estoicos, con su sabiduría clara y práctica, advertían sobre este peligro. Para ellos, la vida debía vivirse con plena conciencia. Marco Aurelio, uno de los pensadores más lúcidos de la historia, se recordaba a sí mismo cada mañana que estaba vivo, que no debía dar por sentada ni una sola jornada, que tenía la responsabilidad de usar su tiempo de forma virtuosa. No lo decía por romanticismo, sino porque comprendía lo frágil y preciosa que es cada fracción de vida. Recuperar la conciencia del presente es un acto de poder. No requiere grandes gestos ni cambios radicales. Lo que exige es honestidad de intención y pequeños ajustes, y sobre todo la disposición de mirar con claridad la forma en que estás viviendo. Preguntarte, ¿esto es lo que quiero? ¿Este ritmo, estas decisiones, esta forma de estar en el mundo, reflejan realmente lo que soy? No siempre tendrás una respuesta clara, pero la pregunta en sí misma ya despierta algo, y ese despertar es el principio del cambio. Despertar en un mundo que nos adormece constantemente con estímulos, urgencias y distracciones no es una tarea fácil, pero es necesaria. Despertar es un acto de valentía, porque implica salir de la zona cómoda de lo conocido, abandonar ciertas certezas, revisar hábitos, replantear prioridades. Y eso, aunque incómodo, es profundamente liberador. Porque cuando despiertas, aunque solo sea por instantes, comienzas a ver la vida con otros ojos. Lo ordinario se vuelve significativo, lo pequeño poderoso, lo cotidiano sagrado. La transformación no siempre llega como una revolución. Empieza con algo tan simple como cambiar tu camino al trabajo, comer sin mirar el teléfono, tomarte 5 minutos para respirar en silencio, antes de comenzar el día observar el atardecer, sin buscar capturarlo. Son gestos breves, casi invisibles, pero que tienen la capacidad de devolverte a ti, de recordarte que estás aquí, que tienes elección, que tu vida no es una sucesión de tareas, sino un espacio sagrado que merece ser vivido con atención. Vivir con sentido no significa tenerlo todo resuelto, ni seguir un plan perfectamente trazado. Significa actuar con coherencia, aunque sea en lo mínimo. Decidir qué haces con tu tiempo, a quién se lo entregas, qué emociones cultivas, qué pensamientos alimentas. Significa dejar de buscar fuera lo que solo puedes construir dentro. Significa dejar de vivir para cumplir y empezar a vivir para sentir, para crecer, para comprender. ¿Y cómo se sostiene ese sentido en medio de las responsabilidades, los problemas, el ruido? Con pequeños recordatorios cotidianos. Una frase que te inspire,
Un momento de quietud, un gesto amable contigo, una conversación profunda, un propósito que revisitas cada mañana. No necesitas cambiar de ciudad, renunciar a tu trabajo ni reinventarte por completo. Necesitas simplemente volver a lo esencial, a lo que te hace sentir en casa contigo mismo. Cuando vives con sentido, todo se ordena de forma distinta. El cansancio pesa menos, las decisiones se vuelven más claras, los vínculos se purifican. Ya no necesitas aparentar, impresionar ni correr sin saber hacia dónde. Puedes detenerte, puedes elegir, puedes estar presente. El estoicismo no propone una vida aislada ni desconectada. Al contrario, propone una vida profundamente comprometida con la realidad, pero desde la serenidad te invita a participar del mundo sin perderte en él, a actuar sin ansiedad, a relacionarte, sin depender, a avanzar sin prisa, pero con determinación. Y tú puedes comenzar ahora. No necesitas una fecha especial, ni esperar a que las cosas se calmen. Puedes iniciar este despertar hoy aquí. Mientras lees estas palabras, haz una pausa. Respira. Pregúntate si estás viviendo de verdad o solo sobreviviendo. Pregúntate si lo que estás haciendo te acerca a quien quieres ser. Pregúntate si tus días reflejan tus valores o solo tus obligaciones. Y si descubres que hay algo que quieres cambiar, no te abrumes. No intentes hacerlo todo de una vez. Solo comprométete con un pequeño gesto diario, una elección consciente, un momento de presencia. Eso basta para empezar, porque cuando el sentido guía tus pasos, incluso el camino más difícil se vuelve digno de ser recorrido. No hay fórmulas mágicas, pero sí hay principios atemporales. Y uno de ellos es este: la vida vivida con conciencia, aunque imperfecta, siempre será más plena que la existencia vivida en automático. Así que decide despertar, decide mirar, decide sentir. Porque cuando eliges vivir con sentido, recuperas algo que ninguna distracción puede darte: el poder de ser tú aquí y ahora, con todo lo que eso implica. Y ese sin duda es uno de los actos más valientes que puedes hacer. Hazlo por ti. Durante gran parte de la vida, consciente o inconscientemente, vivimos buscando aprobación. Es un gesto profundamente humano querer pertenecer, ser reconocidos, sentir que encajamos. De niños buscamos la mirada de los padres. De adultos, la validación del entorno, de la pareja, de los amigos, incluso de desconocidos. Y no está mal necesitar afecto o reconocimiento, pero cuando esa necesidad se convierte en el eje que guía nuestras decisiones, nuestra vida deja de ser realmente nuestra. Nos volvemos expertos en leer expectativas ajenas, en anticipar lo que otros desean, en actuar para no incomodar, para gustar, para encajar. Y mientras lo hacemos, empezamos a desdibujarnos. Poco a poco nuestras elecciones ya no responden a un deseo genuino, sino a un cálculo emocional. ¿Qué dirán si hago esto? ¿Cómo me verán? ¿Me juzgarán? ¿Me aplaudirán? Así, sin darnos cuenta, terminamos viviendo según un guión que no escribimos, pero que memorizamos con destreza. La filosofía estoica nos ofrece una invitación radical y liberadora: vivir con autenticidad, no con dependencia emocional del juicio externo. Epicteto lo decía de forma tajante: si buscas la aprobación de los demás, serás su prisionero. Para los estoicos, la verdadera libertad no consistía en hacer lo que uno quiera, sino en actuar guiado por la razón, por los valores internos, por la integridad personal. Ser libre en este sentido es no depender de aplausos, ni temer al rechazo. Es sostenerse con dignidad, aun cuando el entorno no lo entienda. Romper con la necesidad de aprobación no implica volverse frío o indiferente. Implica reconectarte con lo que es esencial para ti. Significa que tus decisiones no estarán condicionadas por el deseo de agradar, sino por el deseo de ser coherente. Que tu energía se enfocará en crear una vida con sentido, no en construir una imagen que otros quieran ver. Porque cuando buscas constantemente ser validado, dejas de validarte tú. Y ninguna cantidad de likes o elogios podrá llenar el vacío que deja la desconexión con uno mismo.
Quizá haya momentos en los que te cueste distinguir si lo que haces lo haces por ti o por los demás. Una forma de saberlo es observar cómo te sientes después, si al terminar te invade la paz, la ligereza, la satisfacción silenciosa. Probablemente estás siendo fiel a ti, pero si lo que sientes es cansancio emocional, tensión o una sensación sutil de traición interior, es posible que hayas actuado desde el deber de complacer, no desde el deseo auténtico. La felicidad, esa palabra tan usada, tan deseada, tan mal entendida, no está en la ovación del público. Está en la serenidad que nace de ser tú mismo, sin permiso, sin máscaras, sin teatro. Está en decir lo que piensas con respeto, en hacer lo que amas, aunque nadie lo comprenda, en elegir lo que te nutre, aunque no sea lo popular. La felicidad verdadera no grita ni se exhibe. Se siente como un silencio en calma, como un corazón que ya no necesita probar nada. Vivir desde esta autenticidad requiere coraje, porque muchas veces implicará decepcionar expectativas, marcar límites, renunciar a ciertos vínculos o aceptar el desacuerdo. Pero ese precio es infinitamente menor que el de vivir una vida ajena. El alma sabe cuándo estás fingiendo, y la fatiga de sostener una versión impostada de ti mismo es más agotadora que cualquier enfrentamiento con el juicio ajeno. Empieza por gestos pequeños. Elige un camino distinto, porque tú lo deseas, no porque se espera de ti. Di que no, cuando eso sea lo honesto. Haz silencio, si lo necesitas, aunque se incomoden. Escribe, crea, trabaja, ama, pero hazlo desde dentro, no desde el deber de impresionar. Y si tropiezas, si dudas, si vuelves a caer en la necesidad de complacer, no te juzgues, solo vuelve. Vuelve a ti una y otra vez. Recuerda que no estás aquí para cumplir con todas las expectativas. Estás aquí para vivir tu proceso, para descubrir tu verdad, para dejar una huella que no sea una réplica de otras. Estás aquí para evolucionar a tu ritmo, para darte permiso de ser imperfecto, vulnerable, único. Y si en algún momento la duda regresa, si la presión del entorno te hace tambalear, detente y respira. Pregúntate con calma, sin prisa: ¿esto lo hago por mí o por los demás? Si la respuesta es por los demás y eso te resta en lugar de sumarte, entonces tienes la oportunidad de elegir distinto. Porque al final de todo, cuando el ruido se apague, cuando los ojos de los demás se cierren, cuando estés solo contigo, solo una cosa importará: si viviste de verdad o si solo representaste un papel. Hazlo por ti, no por los demás. Esa es la lección final, la más silenciosa pero también la más profunda, la que transforma la vida no desde afuera, sino desde el corazón. Al llegar al final de este recorrido, quiero hacer una pausa contigo, no solo para cerrar este capítulo, sino para reconocer algo importante. Tu tiempo, tu atención y tu apertura no son detalles menores, son actos de confianza. Y por eso te doy las gracias. Gracias por permitirte escuchar estas reflexiones, por mirar hacia adentro con honestidad y por atreverte, aunque sea en silencio, a cuestionar cómo estás viviendo. Sé que no es fácil. Vivimos en un mundo que empuja, que distrae, que exige que vayas más rápido, que seas más fuerte, que no pares. Por eso detenerte a pensar en ti, en lo que sientes, en lo que quieres construir, es ya un acto valiente. Quizás aún no tengas todas las respuestas. Quizás te hayas sentido incómodo con alguna de las ideas. Pero si algo dentro de ti se ha movido, aunque sea ligeramente, entonces este viaje ya ha valido la pena. Lo que viene ahora no está escrito. No hay fórmulas, ni caminos idénticos, ni reglas universales. Pero hay una certeza: todo lo que decidas hacer desde hoy, si lo haces con intención y fidelidad a ti mismo, tendrá sentido. Cada pequeño paso cuenta, cada no que digas con respeto, cada sí que surja desde el corazón, cada silencio que uses para escucharte, es una victoria. Y si en algún momento te pierdes porque sucede, vuelve a estas palabras, vuelve a ti. Recuérdate que no tienes que hacerlo perfecto,
Solo tienes que hacerlo real. Si este contenido resonó contigo, si te inspiró, si te ayudó a ver algo con más claridad, te invito a dar un paso más. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que pueda necesitarlo. Es una manera sencilla de seguir expandiendo esta comunidad de personas que, como tú, buscan vivir con más conciencia, más calma y más propósito. Y por último, me encantaría leerte. ¿Qué fue lo que más te tocó de este video? ¿Qué lección piensas aplicar en tu vida? Déjalo en los comentarios. Tu historia, tu reflexión, tu palabra. Puede ser justo lo que otra persona necesita leer hoy. Gracias de corazón por estar aquí. Nos vemos muy pronto en el próximo encuentro. Hasta entonces, cuídate y hazlo por ti.